posible ganar elecciones en Latinoamérica sin ser populista? Sí, sí, sí lo es, pero lo que tiende a ocurrir cuando eso pasa, y normalmente pasa cuando el populismo fracasa, es que luego no hacemos las reformas liberales que hay que hacer y entonces terminamos culpados de una herencia que en realidad es una herencia y no obra nuestra, ¿no? ¿Pasó eso en Argentina? Exactamente, acaba de pasar en Argentina, es un perfecto ejemplo, no por primera vez. El kirchnerismo gobierna desde el año 2003 de una manera, en fin, que es, digamos, destructora de la prosperidad, destructora de las instituciones, en otras palabras, todo lo que acabo de mencionar como rasgos comunes a los distintos populistas del mundo, crean lo que normalmente crea el populismo, y una inflación muy alta, un desbarajuste financiero en el Estado descomunal, un déficit muy grande y una deuda enorme, por supuesto, colapso del aparato productivo, evidentemente, ¿quién va a poder producir e invertir en esas condiciones? En fin, lo que siempre termina ocurriendo con el populismo. Se crea una gran oportunidad para Macri, y Macri hace un razonamiento defensivo, autoprotector, que es el siguiente. En 90 años ningún gobernante no peronista ha logrado terminar su mandato. Yo quiero ser el primero. ¿Cómo lo logro? Evitando, bueno, anticipadamente podríamos decir evitando escenas como las de Ecuador o las de Chile, ¿no? Pero al final, ¿qué logró con eso? ¿Qué logró con eso? Es decir, no tomando algunas medidas drásticas que había que tomar cuando tenía la fuerza para ello, y no solamente al comienzo de su mandato, dicho sea de paso, obtuvo 2 años después una victoria importante en las elecciones legislativas que le dieron una fuerza sorprendente, porque ya para entonces había un cierto desgaste, ¿no? Y esa es una gran oportunidad perdida también. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Al final no se evitó terminar siendo culpado de la crisis, terminar siendo culpado de la inflación, terminar siendo culpado del bajo crecimiento, que en realidad crecimiento negativo de los 4 años de Macri, 3 con crecimiento negativo, y entonces al final la gente vuelve a mirar al otro lado y vuelve a darle al populismo una nueva oportunidad. Aunque hay que decir que Fernández, para ganar las elecciones, y esto es interesante, tuvo que maquillar un poco el discurso. No fue el mismo discurso que tenía Cristina Kirchner el último año de gobierno. ¿Y en qué varió? Varió en que pretendía, digamos, presentarse al país como una persona moderada, que había aprendido la lección, que no quería, digamos, repetir los excesos populistas de los años kirchneristas, pero desde luego, desde que es presidente electo, ya ha tenido varios gestos que nos recuerdan al gobierno kirchnerista, y el propio discurso de la señora Kirchner el día de la elección era un discurso que no dejaba lugar a dudas. ¿Y qué cosa ha hecho el señor Fernández en política exterior inmediatamente? Ni siquiera ha esperado asumir el gobierno en diciembre. Bueno, se ha ido a ver al presidente López Obrador, ha anunciado la construcción de un eje progresista. Estuvo con Correa ayer. Y eso me dicen, eso acabo de enterarme que estuvo con Correa, y desde allí además no solo eso, sino que han respaldado ambos el fraude electoral en Bolivia, de manera que para ellos un eje progresista no significa un eje de, digamos, centroizquierda, alejado del chavismo y sus aliados, sino no, al contrario, una resurrección del Foro de Sao Paulo, ahora se llama el Grupo de Puebla. Y entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Bueno, que al final la decisión fatídica de Macri de no hacer las reformas que él sabía que había que hacer, porque conversando en privado con él, yo he tenido la ocasión varias veces, no había nada que objetarle, él sabía perfectamente lo que había que hacer y era perfectamente ¿Él era consciente capaz. de todo esto? Totalmente, totalmente, era perfectamente consciente de todo lo que había que hacer y de los riesgos de no hacerlo, ¿no? Pero al final pudo más el instinto protector, el instinto de supervivencia, y bueno, Argentina ha terminado pagando eso de una manera que, en fin, digamos, augura muy malas cosas, ¿no? Hay quienes dicen que el presidente electo Fernández se verá obligado a tomar medidas liberales porque no le queda otra y que va a terminar finalmente traicionando a Cristina Kirchner. ¿Tú crees que eso suceda? A ver, qué tremendo, digamos, que el destino de un gran país como Argentina dependa de eso, es decir, dependa de que el señor Fernández tenga que hacer exactamente lo contrario de lo que encarna, lo contrario de lo que esperan de él sus votantes, lo contrario de lo que la señora Kirchner, que lo puso ahí, quisiera que haga. Entonces, estamos ante, digamos, la impotencia más absoluta. Dependemos de que este señor se levante un día con ánimo de traicionar todo lo que es y todo lo que representa, ¿no? Bueno, ojalá, desde luego, ojalá que lo haga, y si lo hace, va a tener que acercarse mucho a la bancada parlamentaria de Macri, vaya ironía. Qué fuerte, ¿no? Porque es muy fuerte. Macri tuvo en las últimas semanas de la segunda vuelta,
perdón, de la primera vuelta, pues no llegó a segunda vuelta, pero me refería que a la segunda elección, después de las PASO, en la segunda elección que era la válida, hay como una remontada importante en Macri, seguramente porque hizo una buena campaña, pero además porque había mucho temor. Finalmente la gente se vio ante la realidad de que el kirchnerismo podía volver al poder. Y entonces eso le permitió, si no ganar las elecciones, por lo menos obtener una bancada parlamentaria, porque hubo una renovación parcial del Parlamento en diputados bastante significativa, ¿no? Entonces, si Fernández traicionara al kirchnerismo y a la Cámpora, que es esta facción del kirchnerismo, del peronismo cercana a la señora Kirchner, porque está su hijo ahí a la cabeza de eso, tendría que establecer alguna forma de alianza con Cambiemos, con la gente de Macri. Va a ocurrir todo eso, se lo va a permitir el kirchnerismo, que tiene muchas armas y formas de hacerle la vida muy difícil. Y son hábiles también. Sí, muchísimo. Hombre, imposible no es. Ahora, yo diría ver para creer, ¿no?